Vamos a dar inicio a la sesión de HCL Digital Experience DX, hoy relacionada al tópico de búsqueda. Como hemos comentado en sesiones anteriores, esta sesión de búsqueda es una de las 37 sesiones de Straight to the Point o directo al punto, que son sesiones con la intención de tratar tópicos técnicos puntuales de una manera, digamos, sencilla y rápida para una sesión en particular. Hoy estamos en la sesión de DXP Search, que es parte de lo que acá se destaca en color rosa, donde ya hemos tenido sesiones de personalización, CMS, DAM y despliegue, y la próxima semana ya tendremos sesión de temas por si es de su interés. Y ya, yendo directamente al punto, hoy tocamos el tema de búsqueda, donde el objetivo inicial era hablar de la búsqueda de HCL Digital Experience, que la verdad ha funcionado de la misma manera por muchos años ya. Sin embargo, dado los acontecimientos recientes y el release de HCL Digital Experience CF200, 220, perdón, eh, ahora estamos haciendo un rediseño o una actualización de tecnología en lo que es la característica de búsqueda del portal y estamos haciendo uso de OpenSearch. Hoy día con algunas limitantes, digamos, es algo que está recién en el release 220 que se acaba de lanzar, sin embargo, como son noticias importantes y que generan una gran mejora dentro del producto, la idea es que veamos esto en la sesión de hoy y nos vayamos preparando para lo que se viene. Entonces, en un primer tópico, ¿por qué necesitamos una nueva búsqueda? Como les comentaba, la búsqueda anterior tiene muchos años dentro de la plataforma, funciona bien. Sin embargo, uno de los principales puntos que teníamos como punto de falla es que como la idea principal de la búsqueda es que sea un punto único, digamos que sea un único índice de elementos, en un despliegue tipo Kubernetes, lo que hacíamos es tener muchos pods de core y evitar que cada uno de esos pods de core tuviera su propio índice, que podía ser diferente. Entonces, ¿qué hacíamos? Centralizábamos toda la búsqueda en un único pod de búsqueda, que le llamábamos el search básicamente, y en este pod centralizado era donde todos los pods de core iban a consultar el índice. Entonces eso tenía ventaja de que era un único índice centralizado, pero tenía las desventajas de que ese pod de búsqueda era un pod único y un único punto de falla para la característica específica de búsqueda. Entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente una búsqueda que pueda sobrevivir a la caída de un nodo. Digamos, en una estrategia de Kubernetes donde se cae un nodo completo o un worker, que, digamos, la búsqueda no se caiga porque puede haber más de una. Una búsqueda que puede escalar horizontalmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si por algún motivo la búsqueda está siendo fuertemente utilizada, que éste pueda escalar habilitando pods adicionales. Que no necesariamente sea un único pod, eh, que sea extensible. Digamos, la búsqueda anterior también era extensible hasta cierto punto, pero sin embargo era una búsqueda de DX con ciertos procedimientos para extenderla a ciertas fuentes de datos. Sin embargo, como nuestra nueva búsqueda está basada en OpenSearch, eh, digamos, puede buscar en muchas más fuentes al ser una tecnología, digamos, abierta. Otro punto importante, y que también es uno de los puntos principales en cada uno de los desarrollos que estamos avanzando recientemente, es quitar WAS del medio. Digamos, eso tiene entre varias ventajas el hacer que los pods levanten mucho más rápido, y para el pod de búsqueda, digamos, quitar WAS de entre medio también va a generar ese tipo de ventajas y va a generar una dependencia, perdón, una no dependencia de este servidor de aplicaciones en particular. Una que aquí aparece como if possible es generar un despliegue más sencillo. Digamos,
si bien OpenSearch tiene más componentes que la búsqueda clásica de DX, nuestro objetivo a corto plazo o mediano plazo es hacer que la búsqueda de OpenSearch se despliegue de una manera mucho más sencilla. Hoy día quizás no es tan sencillo porque es nuestro primer release, y justamente hoy eh, la, la búsqueda clásica de DX se despliega de una manera muy sencilla, se autoconfigura y se autoconfiguran las fuentes de contenido, que eso es muy bueno. Sin embargo, en OpenSearch hoy día es un poquito más complicado, pero la idea es ir avanzando para que queden, digamos, de la mano y que sea una alternativa realmente a reemplazar la búsqueda clásica. Y finalmente, para acelerar las mejoras y que no sea tan dependiente del desarrollo de HCL, es que estamos utilizando OpenSearch justamente porque, como les comentaba, es una tecnología open, una tecnología muy robusta, se ocupa en muchos tipos de despliegues y soluciones y productos de terceros, por lo tanto, los niveles de integración, los niveles de soporte y de mejora, digamos, son mucho más avanzados. Y por supuesto también lo que necesitamos es que los requerimientos que ya tenemos, como las agregaciones, la búsqueda facetada y las queries de búsqueda se sigan manteniendo, digamos que sean compatibles con la búsqueda clásica también. Entonces, ¿qué tenemos hasta el minuto? Les comentaba, para 220 estamos recién lanzando esta tecnología, entonces hay cosas que ya tenemos hechas y cosas que no. Hoy tenemos un despliegue que ya tiene alta disponibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya puede levantar más de un pod y se configura, digamos, para tener esta alta disponibilidad. Es compatible con la API de búsqueda B2, que es API REST en DX. Ya está preparada para hacer crawling, digamos, para buscar o para, ¿cómo se dice? Buscar e indexar los contenidos de WSM. Eh, ya está implementada también una API de push para la manipulación de los documentos que estén indexados. Eso que quiere decir que los documentos que vaya indexando nosotros podamos intervenir, digamos, el orden o la forma en que queremos que se muestren. Se puede configurar los content sources, o sea, las fuentes de contenido, también vía API. Actualmente las fuentes de contenido son básicamente WSM. Y también se puede hacer la búsqueda, digamos, a través de una sintaxis de query, básicamente de la sintaxis muy similar a la que tenía la búsqueda clásica de DX. Y por otro lado, ¿qué no tiene esta versión que acabamos de lanzar con el CF220? Digamos, no tiene una UI separada o una UI nueva. Eh, incluso no tiene una integración entre la interfaz actual. Eso quiere decir que si usamos la interfaz de caja, por defecto va a estar apuntando a la búsqueda clásica, si es que decidimos desplegar la búsqueda clásica. Y hoy día los data source que es capaz de integrar es solamente WSM. Digamos. No hay, a través de la API no se pueden hacer integraciones a data source externos, digamos, de manera automática ni por API aún. Eh, otro punto importante es que la autoconfiguración de los data source, digamos, de las fuentes de contenido de WSM, hoy día no es automática tampoco, digamos, hay que hacer un trabajo de configuración. Sin embargo, es uno de los puntos, y todos estos puntos en realidad son puntos que están en el roadmap para, digamos, que funcionen muy similar a la búsqueda actual y sea todo automático. Entonces vamos a hacer una pequeña visión de la arquitectura, digamos, de los nuevos componentes. Y básicamente son dos. OpenSearch como tal, que es básicamente el motor de búsqueda que va a estar corriendo por detrás, que es esta tecnología Open que les comentábamos, que va a contener todos los índices, va a tener también aplicaciones de gestión para los índices y información del runtime, digamos, de la configuración de tiempo de ejecución. Por otro lado, hay un segundo componente que es el middleware de búsqueda, que va a ser este mediador entre la tecnología de OpenSearch y el mundo externo. Digamos, no va a estar directamente expuesto, sino que va a tener este componente intermedio que va a manejar cómo ingresan las solicitudes y cómo se responden también. Y justamente va a ser el que provee este REST API para, digamos,
ser utilizado por DX y por otras tecnologías, porque como ya sabemos, hoy día todos los componentes en contenedores se comunican entre ellos a través de API. Entonces, en un pequeño diagrama muy simple, tenemos a la izquierda el usuario final. Los componentes que están en celeste, digamos, son componentes que van a estar listos a futuro, pero que hoy día se pueden desarrollar. Por ejemplo, una interfaz de búsqueda. Cuando el usuario en su navegador acceda a esta interfaz de búsqueda o una aplicación tercera acceda directamente a una búsqueda, van a entrar por el HAProxy, que hoy día es nuestro punto central de balanceo de entrada a DX, digamos, es el componente por donde entran todas las peticiones, ya sean de web o de API incluso. HAProxy tiene las reglas de redirección para los distintos servicios dentro del despliegue de DX, entonces todo lo que es búsqueda va a ir directamente al Search Middleware, donde el Search Middleware va a usar los servicios de OpenSearch y de los fuentes de datos para traer la información relevante y responder las queries de búsqueda. Entonces, otros puntos a destacar importantes, digamos, relacionados a OpenSearch. Se puede correr en un solo pod, como se hacía con la búsqueda clásica, o puede ser multipod, digamos, muchos pods corriendo en paralelo para proveer una mayor disponibilidad, por ejemplo, o un mayor desempeño del servicio. La replicación entre los pods es automática, digamos, si hay más de uno, OpenSearch está preparado para tener esta replicación de los índices entre los distintos pods y que no haya una inconsistencia, que es lo que queríamos evitar al mantener un solo pod en la búsqueda clásica. Tiene un índice por debajo que es Lucene, que tiene, digamos, para nosotros es importante porque nos genera una capa de compatibilidad con los tipos de búsqueda que se generaban en la búsqueda clásica de DX. Como les comentábamos en el diagrama anterior, no va a estar expuesto directamente al mundo. Digamos, OpenSearch va a estar corriendo por abajo, va a tener el middleware que va a ser el que lo provee a través de API para el mundo externo. E incluso después de este middleware está el HAProxy, que va a ser de punto de entrada para todos los endpoints de DX. Todo el acceso entre OpenSearch, digamos los distintos nodos de OpenSearch, que serían en este caso los pods, y las aplicaciones que usen van a ser basadas en una autenticación de certificados, digamos no usuario de contraseña, sino que a través de certificados de autenticación. Y cada pod va a tener su propio volumen de RWO. Esto quiere decir que no hay que es un trabajo también que se está haciendo en DX, es no tratar de basar los pods en RWX, digamos en estas storage class o clases de almacenamiento que son compartidas entre pods, porque tiene una complejidad tecnológica también por debajo. Hoy día lo usa el Core, lo usa el DAM, y OpenSearch no va a ser uno de ellos, y estamos trabajando también para que el Core lo deje de usar cuando esté en OpenLiberty. Entonces, digamos, para simplificar el despliegue. Y el despliegue también va a ser basado muy fuertemente en los Helm charts de OpenSearch. Como ustedes sabrán, o como vimos en sesiones anteriores, sobre todo en la de despliegue, el despliegue de DX está basado en Helm, que es una herramienta open source también para manejo de plantilla de despliegue, que facilita muchísimo la tarea. Entonces, OpenSearch también tiene su propio Helm chart y nuestro despliegue va a estar basado en ese, digamos, para mantener una consistencia en el modo de despliegue de toda la plataforma. El Search Middleware, puntos importantes a destacar también, de la misma manera se puede correr en una configuración de un pod o varios. Sin embargo, esta funciona a través de un líder, que es el que maneja, digamos, la programación de los distintos crawlers, de las distintas búsquedas o índices. Está escrito en Code.js, que es similar a Express. Express, que es esta tecnología de Node.js para manejar las distintas rutas de la aplicación, pero es más liviana. Se comunica con OpenSearch a través de HTTPS y la autenticación basada en certificados, digamos, para una mejor seguridad.
Es una aplicación stateless, eso quiere decir que no maneja estado, no necesita un volumen persistente para trabajar, como así como hay varios componentes de DX que no tienen un volumen particular, esto tampoco lo necesita. Y básicamente lo que hace es que inicializa el OpenSearch con los índices requeridos para las fuentes de contenido al momento de levantarse. Digamos, como habíamos discutido, la función principal va a ser exponer los índices o los resultados de OpenSearch a través de API y básicamente provee el ingreso de data a través del push API. Eso quiere decir que también va a tener un API de push que permite que nosotros podamos disparar data adicional a OpenSearch para que sea integrada a los índices. Y, digamos, otro punto muy importante es que se asegura de que los ACLs se asegura de que las listas de control de acceso, que en este caso serían la lista de control de acceso de DX, se respeten en las búsquedas. Ahora vamos a pasar o a hablar un poquito de lo que es el setup y configuración, básicamente a través de los Helm charts que estuvimos discutiendo hace un segundo. Y estamos trabajando en un modo de despliegue que va a ser parte del tipo de despliegue de Search y otros componentes que tienen un chart, digamos, por sí propios, porque no es un producto directamente de HCL. Este chart va a ser un chart separado. Digamos, Helm tiene la habilidad de tener un chart para desplegar un producto, pero este chart puede tener subcharts, digamos, charts inferiores a los cuales el primero llama para ser parte del despliegue más grande. Entonces va a haber un chart específico llamado HCL DX Search, que va a tener una estructura muy similar a HCL DX Deployment, que básicamente va a ser el chart de DX principal. Solamente va a exponer hacia el chart principal la configuración relacionada a la nueva búsqueda. Técnicamente se puede usar solo, digamos, como sería la tecnología Open, pero para exponer el REST API es necesario usar el chart padre para que el HAProxy, que es parte del despliegue padre, digamos, tenga la configuración de exposición de estas APIs, digamos, dentro de sus endpoints o de las cosas que va a administrar. Entonces, ¿qué permitimos actualmente? El Helm-chart controla si podemos desplegar OpenSearch de manera en un solo nodo o en múltiples nodos. También controla si la búsqueda el despliegue del middleware está en un solo pod o varios pods. Y también permite un despliegue de OpenSearch Split, que es básicamente separación de data si se quiere separar para, digamos, un manejo directamente en OpenSearch. Entonces, ¿qué permite esto? Digamos, no solo va a separar los pods, sino que además permite que el middleware pueda enviar información de entrada a distintos sets de pods para resolver distintos tipos de queries. Si ya hablamos directamente de instalación, el proceso va a ser muy similar a como es para DX. Digamos, DX tiene un prerequisito de certificado SSL para el HAProxy. Nosotros acá vamos a tener un prerequisito de certificados para autenticación que va a usar OpenSearch y el Search Middleware para comunicarse entre ellos. La preparación del Custom Search Values y el ajuste de esta configuración, que va a ser muy similar al Custom Values del chart principal. Y finalmente es correr el Helm install con digamos, con la estructura apropiada para que se despliegue el ambiente completo. Y en el char padre es activar básicamente el API pass-through para que el HAProxy tenga el endpoint y haga, digamos, la redirección de peticiones adecuadas en el endpoint de búsqueda, del API versión 2 de búsqueda, a OpenSearch. Entonces, aquí ustedes pueden ver, estos son básicamente comandos de OpenSSL, que digamos no es una herramienta relacionada a DX ni a OpenSearch, ni siquiera a Kubernetes, son
Es una utilidad para generar certificados SSL. Lo que muestra esta lámina básicamente es la generación de los certificados con GNRCA y finalmente los está generando aquí para una entidad ficticia. Y en la última sección, donde habla de kubectl create secret generic, lo que hace es básicamente crear los certificados en base a los archivos PEM que generaron los comandos anteriores. Eso como prerequisito. Este sería la configuración del custom search values.yaml, que es básicamente un archivo de texto donde yo tengo que ir completando los distintos parámetros. Entre ellos tengo, si se fijan a la derecha arriba, están los recursos que va a usar el OpenSearch, digamos, recursos de CPU y memoria. En la sección inferior están los volúmenes, por ejemplo, el volumen RWO que estuvimos discutiendo para almacenamiento de índices. Y en la sección izquierda arriba están los nombres y tags de las imágenes que va a usar. Y el repositorio en caso de que se necesite. Una vez desplegado con el Helm install, lo que hace es levantar digamos, los dos componentes. Como mínimo va a haber uno de cada uno, que es el Search Middleware y el Search Manager. Y lo que ven ustedes abajito en este cuadro negro en la parte inferior, dice hproxy service type load balancer, y después habla search middleware service. Es la configuración en el Helm principal para desplegar este endpoint de entrada para OpenSearch. Finalmente vamos a pasar a un pequeño ejemplo. A ver si se ve acá. Este es un ejemplo en base a uno de los ambientes que ustedes pueden ver acá, que es básicamente un portal donde uno de nuestros miembros del equipo de ingeniería está iniciando sesión. Este va a ser el portal que tiene los contenidos. Como les comentábamos, no hay hoy día, no vamos a usar la interfaz, sino que va a ser una demo estrictamente de REST API para que vean las funcionalidades que estuvimos discutiendo como endpoints. Entonces aquí estamos entrando directamente a /dx/api/search/b2, que es básicamente a través del hproxy, a la interfaz del API Explorer de OpenSearch. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos distintos endpoints como el Content Source, que básicamente son los sources de las fuentes de contenido, los crawlers, que son las búsquedas, Content Push, que es esta API para, digamos, agregar o modificar el contenido que hay en los índices ya creados. Cada una de estas tiene distintos endpoints, digamos, del estilo get para obtener, put para modificar o patch, y post para enviar. Por último, también tenemos un poquito más abajo un endpoint particular de Content Query, que es para, digamos, ir directamente a las búsquedas. Tenemos dos endpoints, que uno es Search para público y My Search para privado. Y al final tenemos también autenticación, que digamos sería un primer paso para empezar a usar la búsqueda de manera externa. En este ejemplo, por API nos estamos poniendo en la posición de una búsqueda, digamos, externa. Entonces, si vamos a la parte de autenticación, van a ver que hay un usuario particular que se llama Search Admin. Este usuario no es necesariamente el usuario de DX, no es un usuario, digamos, del repositorio principal, sino que es un usuario de búsqueda para OpenSearch. Entonces, digamos, como primer paso, estamos explorando acá la sección de Content Query. Cada uno de estos elementos tiene una pequeña explicación de cada una de las operaciones disponibles. Pero digamos, antes de poder explorar, la idea es que ustedes puedan sencillamente apretar el botón de Try It Out, que es probar, y mostrarles, digamos, las distintas queries que se pueden hacer y los resultados que se van a obtener. Entonces, en este punto, lo que se hizo fue explorar los content source, se probó con try it out, después con execute, y lo que hace es un get a los content source que va a traer los content source o las fuentes de contenido que ya están configuradas. Entonces, en esta respuesta, que es la respuesta real del servidor, donde dice 200 response body,
habla de que tiene un content source que se llama WSM Configuration, que es del tipo WSM, que es el que estamos soportando ahora, y donde dice ACL lookup lookup host es, si se fijan, hay una dirección que dice dx-deployment-core.142. Esta es la URL del servicio de DX. Ya es una URL interna, por eso también usa el puerto interno. Y esta va a ser la URL, digamos, generalmente, dependiendo del despliegue, va a ser dx algo-core. Entonces, ya eso es, digamos, para ver los content source que hay. Luego, yendo directamente a la sección de crawlers, digamos, para ver los crawlers que hay configurados hay que iniciar la sesión como el administrador. Entonces se hizo aquí un login con el API de autenticación, lo que devolvió un JW token. Ese JW token se puede ingresar arriba, donde dice Authorize, se puede ingresar al API Explorer para poder hacer otras operaciones, digamos, sin tener que, o contando con una autenticación. Entonces ya podemos ver el crawler que hay configurado. Es básicamente, tiene un ID, va a estar hablando del content source, de la fuente de contenido que está usando, cuál es la instancia, cuál es su estado, cuál es el tipo y cuál es la configuración del data source. Si se fijan acá hay una configuración del DX Deployment Core 142 seedlist, WS seedlist, y básicamente ya tiene soporte para los seedlist, tiene también información de la seguridad, un poquito más abajo, del schedule, que está en un formato, digamos, tipo cron, información de request time y crawl time, digamos, los máximos, y un timestamp que usa para, digamos, para su propia gestión de cuando hizo la última indexación. Entonces, básicamente información general de los crawlers que estén configurados, en este caso es uno, para este ejemplo particular. Ok, avanzar un poquito más. Y finalmente, digamos, para establecer una búsqueda como tal, está el API de Content Query, donde les comentamos hay dos endpoints, Search y MySearch. Estamos usando directamente el endpoint de MySearch, donde yo sí tengo que proveer un body, que es básicamente el payload, la carga de lo que estoy consultando. En este ejemplo particular se hizo un query vacío que devuelve 367 resultados de contenido de WSM. Eh, la relación es igual, digamos, que hace en la búsqueda, sin embargo, sin mayores filtros. Si avanzamos un poquito acá, si se fijan, muestra la información del contenido como tal, de cada uno de los contenidos que buscó. Pero a partir de este punto podemos empezar a hacer una búsqueda, por ejemplo, de otro estilo. Si vamos al endpoint de search, digamos, no my search, sino que search, ejecutamos exactamente la misma búsqueda, digamos, sin ningún filtro. Los resultados son mayores, y esto es básicamente para mostrar en este ejemplo que la búsqueda de my search hace una diferencia con la de search en base a que una muestra incluso los elementos privados, my search, y la search solo muestra los públicos, por eso hay una diferencia importante en la cantidad de documentos, porque se respetan los ACL de las cosas privadas. Eh, y finalmente, como último ejemplo, acá en el body se están haciendo filtros, en este caso un filtro de match. Cada uno de los elementos indexados va a ser un documento. Entonces puedo usar cada una de las propiedades de estos documentos. En este caso estamos ocupando el object document.title producto para que busque en cada uno de los documentos esa propiedad en específico, y devuelve 24 valores cuando buscamos por producto. Pero si buscamos por Mercy, devuelve solo 3.
Y finalmente, este tipo de búsquedas está relacionada o están basadas en las consultas típicas de, digamos, de Open Search, de cuáles son los elementos de los documentos, lo que de alguna manera también lo hace mucho más sencillo. O sea, va en el payload lo que se puede hacer. Y esto incluye, por ejemplo, queries que tienen operaciones lógicas. En este caso se está realizando una búsqueda por producto, ups, por producto y uno o tres. O sea, va a buscar las palabras productos y además 01 y 03. Entonces lo que va a suceder en este caso es que en lugar de mostrar más de 20 resultados como en la vez anterior, cuando buscamos por productos, va a buscar, va a resolver solamente dos, entre ellos producto 01 y producto 03. 6, perdón, pero está producto 1 y producto 3. Bueno, yo creo que hasta ahí con el ejemplo, ya que estamos sobre la hora. Nada más contarles o recalcarles, como mencioné en un principio, esta es una de las 37 sesiones. Hay muchas más por venir. Sin embargo, también hay las que ya se dieron, están siendo grabadas y están puestas a disposición en un link en particular que les voy a comentar en un segundo. Pero si quieren registrarse para el resto de las sesiones, les dejo acá el QR o la URL de registro, donde recibirán también una invitación de calendario. Si tienen cualquier tipo de mejora o digamos de lo que vieron hoy día, algún tipo de sugerencia o mejora para el producto en base a esta o cualquiera de las otras sesiones en las que han participado, las pueden enviar directamente en el Customer Idea Portal, donde los clientes, partners y personas particulares pueden, digamos, aportar ideas y nuestro equipo de ingeniería las está mirando cada cierto tiempo para tenerlas en cuenta como futuras mejoras. Y por último, les mencionaba, las sesiones grabadas están en este link, que pueden acceder a través de la URL o directamente tipeando el link en el navegador. Y si también tienen 2 minutos que nos pueden regalar para una evaluación de las sesiones, también se los agradeceríamos un montón. Eh, Revisando el chat veo que no hay preguntas, así que me despido agradeciéndoles por el tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.